estás? Muy buenas Hola, noches. Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Marco, Pepe. Pues feliz de estar aquí con ustedes y Gracias. saludarlos y a todo su auditorio. Qué Oye, bueno. cuéntanos, hoy hay una gran conmoción en Estados Unidos por el asesinato de Charlie Kirk. Kirk, yo realmente no sabía mucho de él, pero resulta que era muy, muy importante. Hay quien dice que era un influencer, era mucho más que un influencer y era como un ideólogo de la ultraderecha y con una gran influencia sobre la juventud de Estados Unidos, la juventud conservadora de Estados Unidos, que es muy importante el número. Cuéntanos, por favor. Claro, y es que es importante tener la radiografía completa. Vámonos de lo macro a lo micro. El Índice Global de la Paz dice que el mundo tiene la mayor cantidad de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vivimos en un mundo cada vez más violento y esto se refleja también en Estados Unidos. De hecho, el año pasado, el Centro de los Estados Unidos para la Democracia hizo un análisis y encontró que el 66% de los estadounidenses tomaban a la violencia política como uno de los principales riesgos para este año y el 45% sentía que había aumentado. Entonces, estamos en un clima de polarización política enrarecido en Estados Unidos que lleva a este suceso donde pierde la vida Charlie Kirk, que tenía 31 años, 2 hijos, pero que era un influencer importantísimo. Nada más su cuenta de Instagram tiene cerca de 7.8 millones de seguidores y justamente este evento en la Universidad de Utah era el primero que él tenía en 14 universidades de Estados Unidos que iba a visitar durante el otoño en el tour del regreso de América. Entonces, él promovía los valores tradicionales, estaba en contra del aborto, de las personas transgénero, ¿no? También estaba en contra de la migración y obviamente Trump le atribuye la victoria sobre el voto joven con un 37% y lo reconoce y dice que fue gracias a Charlie Kirk. Pues sí, así es, exactamente. Stephanie Enaro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Marco. Stephanie, cuéntanos, ¿qué es lo que se pudiera analizar hay detrás de este asesinato, un asesinato político sin duda alguna? ¿Qué es lo que quiénes podrían estar detrás de este asesinato? Justamente es lo que están investigando las autoridades de Estados Unidos porque sin duda fue un profesional. Lo asesinaron a 180 metros y dispararon desde el techo de un edificio. Y obviamente el presidente Trump, que acaba de dar hace unos minutos un discurso desde la oficina Oval, dice que es un acto de terrorismo y que es una noche oscura en la historia de Estados Unidos y que él va a investigar a las organizaciones que están financiando, ¿no? Este tipo de movimientos. Y eso es lo que llama la atención, que él dice que va a llegar con esas organizaciones y obviamente el FBI ya también está involucrado. Sí, claro, Stephanie, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Stephanie? ¿Cómo te va? Hola José, buenas noches. Buenas noches. Oye, cuéntanos esto, desde luego, Donald Trump, ¿cómo queda después de todo esto? Obviamente era alguien, alguien que llevaba prácticamente la influencia de Donald Trump al sector juvenil, era alguien importante. Esto, ¿qué tanto va a ser afectado Donald Trump políticamente? Todo depende del momento, cómo se maneje, porque Donald Trump en el discurso que acaba de dar hace unas horas dice que Charlie Kirk es un mártir y que su voz, lejos de apagarse, se va a hacer más grande, ¿no? Y que la va a amplificar. Entonces, capitalizar ese momento también podría servirle a Donald Trump. Ahora, tenemos que ver que el espectro estadounidense lo primero que pensó con este asesinato fue en el intento de asesinato que tuvo Donald Trump en Pensilvania y Donald Trump también lo menciona en este informe. Entonces, puede resultar favorable para Donald Trump, desafortunadamente, pero aquí lo que no hay que perder de fondo es que se está perdiendo la tolerancia. No importa cómo piensa un ser humano, tiene que tener esa libertad de expresar sus ideas sin que pueda perder la vida. Oye, pero además aquí entonces al culpable no se le ha detectado, se le sigue investigando por todos lados. Así es, Que eso al también es principio, inusual, ¿no? claro. Normalmente luego atrapan al asesino.
Ese es el tema. De hecho, en las primeras horas se pensó que ya habían atrapado al asesino, que tenían a alguien en custodia, y después se reveló que eso no era el culpable. Entonces, sí es interesante ver, y también el poder de las redes sociales, porque se han vuelto parte del espectro político, del espectro social, y justamente esos momentos donde Charlie Kirk pierde la vida le han dado la vuelta al mundo y también se han convertido en un mensaje. Pues sí, definitivamente. Y como tú iniciabas tu comentario, Stephanie Enaro, pues esto es parte de la polarización, parte del incremento de la violencia que se está registrando a nivel mundial, en particular en Estados Unidos, y que pues es un rasgo de lo que hoy estamos viviendo, Stephanie. Sí, así es. Y mira, desde hace como 2 años esto se ha hecho más visible. Tenemos que hace 2 años intentaron pues violentar a Nancy Pelosi, quien era vocera en ese entonces de la Cámara de Representantes. Luego también tenemos el asesinato de estos congresistas, ¿no? Que se dio en Minnesota, el ataque en contra del personal diplomático de Israel en Washington. Entonces, es algo que está agarrando cada vez más fuerza en Estados Unidos. Sí, lamentablemente es lo que estamos viendo. Y tú bien lo decías, Stephanie, estamos viendo una polarización, una total polarización en la sociedad estadounidense, que parece que obviamente Donald Trump no ha ayudado, pero esto pues ayuda mucho menos. Es realmente es lo que tendríamos que evitar. Claro, y también, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Que Donald Trump no ha ayudado, pero también del lado de los demócratas tampoco han ayudado. Cuando fueron las protestas de Los Ángeles, que Donald Trump despliega a la Guardia Nacional indebidamente, el gobernador de California, Gavin Newsom, dice que Donald Trump ha iniciado una guerra de la que ya no podrán regresar. Entonces también ese tipo de lenguaje incita a los ánimos de conflicto, y hay que tener mucho temple en estos momentos, porque así como en México lo hemos vivido, los estadounidenses tienen que tener presente que antes de demócratas o republicanos son estadounidenses. Se está perdiendo la cohesión social, y eso es peligrosísimo porque pueden venir décadas de inestabilidad interna en Estados Unidos. No estamos acostumbrados a ver eso, y eso también sumaría a la pérdida del valor del dólar y al posible declive que pueda tener como potencia hegemónica. Oye, y por otro lado te cambio radicalmente de país, totalmente. Por un lado lo que está pasando en Polonia, que derrumbó los drones de rusos, y por el otro el bombardeo de Israel a Gaza. Te iba a decir que te cambio de planeta, pero no es planeta, es país. Bueno, son diferentes países que están unidos en este momento por la violencia, ¿no? Sí. Y el caso de Medio Oriente es interesante porque con el bombardeo de Israel a Doha, en Qatar, ya son 6 países a los que Israel ha bombardeado desde que iniciaron los conflictos con Hamas. Y estoy hablando de Yemen, ¿no? De Siria, de Líbano. Y esto obviamente enciende el tablero regional, sobre todo porque Qatar siempre se ha presentado como un mediador en Medio Oriente, y aparte es aliado de Estados Unidos. Bases militares de Estados Unidos están en Qatar, y bueno, lo que ocurrió en Polonia con los drones rusos es un punto de inflexión que no se tenía desde la Segunda Guerra Mundial, porque es la primera vez desde que estalló el conflicto en Ucrania que un país miembro de la OTAN tiene un acto de violencia directamente con Rusia. Pues sí, definitivamente las cosas están poniéndose muy difíciles a nivel internacional, y pues todo lo que estamos viviendo en distintas partes del mundo. Stephanie, la verdad es que ahora sí que vamos a estarte consultando constantemente, porque hay una gran cantidad de temas a nivel internacional, y en este tema tiene mucho que ver el de la generación Z. ¿Cómo analizas ese tema? Pues tiene que ver mucho con la conectividad, con las redes. Hoy la información viaja muchísimo más rápido. Lo que antes se tardaba en saberse, se sabe de manera inmediata. Y eso lo vimos también en Nepal, ¿no? Cómo la generación Z Sí, muy es rápido. capaz de derrocar un gobierno en 36 horas, ¿no? Eso habla de la rapidez. Oye, Stephanie, prohibirles el acceso a en el tema redes. particularmente de Rusia y Polonia, sí preocupó mucho, porque de repente parecería que Rusia, bueno, tendría intención de invadir más países, aparte de Ucrania. Me parece que puso a prueba a la OTAN,
Y aquí la lección que nos llevamos de ese ataque es que la OTAN no ha aprendido, o más bien ha aprendido poco de lo que ha vivido Ucrania en los últimos 2 años, porque su espacio aéreo fue accesible para los rusos y no estaban tan preparados como debían. Y Polonia es un caso muy importante porque es el país que más está destinando en gasto armamentístico desde que inició la guerra, y también pues es la frontera entre Rusia y Occidente. Pues Stephanie Nava, muchas gracias. Y bueno, Stephanie, y en el gracias, caso de Stephanie. Nepal, nada más recordar, Gracias a ustedes. oye, que Nepal se dio por que les prohibieron a los chavos el acceso a redes sociales. Pues sí. Claro, y como remate ya con son 60 conflictos que están ardiendo al mismo tiempo en el mundo. Qué barbaridad. Tú no te cambias de planeta, te cambias de... Ah, Stephanie, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un ojo abierto, pero seguiremos pendientes. Gracias. Gracias.